Hola, muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Yo soy Zeta y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un relato sumamente aterrador a aquellas personas que disfrutan de acampar. Así que sin más rodeos, comencemos. Probablemente fue la sugestión, eso es lo que nos dicen todos, pero lo cierto es que es sumamente extraño que 5 personas distintas hubiéramos percibido lo mismo, en caso de que fuera un simple invento de nuestra imaginación. Mis amigos y yo organizamos una pequeña salida a acampar. Para ser justos, solo un par de nosotros había hecho eso alguna vez en su vida, así que parecía una buena idea poder tener esa experiencia ahora que salíamos de la universidad. Consultamos varias opciones para poder hacerlo y a recomendación de un profesor mío terminamos yendo a Jacomulco, Veracruz, a un lugar cercano a la Poza Azul. Cuando llegamos a aquel lugar queríamos estar en un rincón lo más privado posible, así que pusimos nuestras 3 casas de campaña en una orilla del terreno, prácticamente en una esquina, haciendo un semicírculo con vista hacia la vegetación. Pasaríamos en realidad 3 noches ahí, haciendo un sinfín de actividades de ecoturismo que hay disponibles por la zona, viviendo nuestro sueño de ser aventureros y realizar más actividad física de la que normalmente hacemos. La primera de aquellas noches todo estuvo bien. Era la noche del viernes y había bastantes campistas en la zona, y terminamos compartiendo pláticas, cervezas y comida con algunos de ellos, hasta que el sueño nos hizo ir a acomodarnos. La segunda noche, después de haber hecho rafting por el río La Antigua, terminamos bastante cansados. No quisimos tomar más alcohol, en realidad, al menos no en cantidades grandes como la noche anterior. Un par de nosotros únicamente bebimos una cerveza mientras comíamos un poco de carne asada alrededor de una fogata, junto con otros campistas. Por supuesto, las historias de terror no tardaron en llegar. Fantasmas, nahuales, brujas fueron los protagonistas de aquella amena velada, en la que todos narramos los cuentos y leyendas que habíamos escuchado alguna vez. Fue un rato muy agradable, pero entonces uno de los cuidadores del área se acercó con los otros y tras enterarse de lo que hacíamos, nos comenzó a narrar una historia que yo ahora la recuerdo como algo que no me afecta o que no me produce ninguna sensación, pero por alguna razón, tal vez por la forma en que aquel señor contaba todo, nos erizaba todos los vellos del cuerpo. Según recuerdo, la historia iba de la siguiente manera. En esa misma selva veracruzana, Mauricio e Ignacio habían salido una tarde a emborracharse entre los árboles. Eran casi unos niños, así que tenían que escaparse e internarse en la maleza para perderse de los adultos y probar aquel alcohol que tanto les había llamado la atención, viendo que sus padres, tíos y abuelos lo consumían en grandes cantidades en cada festival. Sin ser demasiado orientados, caminaron bastante, poniéndose en riesgo de perderse, pero a fin de cuentas confiados en que aun si desconocían el área, siguiendo el caudal del río, podrían volver a su pueblo. Encontraron pronto un claro junto al agua y se sentaron a beber el aguardiente a tragos de aquella botellita de vidrio transparente.
y aunque el sabor les desagradó bastante, poco a poco y sin darse cuenta, terminaron completamente ebrios, lo cual, para unos jovencitos de 14 años, en realidad no requirió de mucho alcohol. Habían salido de sus casas cerca de la 1 de la tarde, pero ahora, mareados y completamente desorientados, notaban cómo la luz se había ido casi por completo, y un cielo naranja y morado los cubría. Debían regresar a casa. Estaba por anochecer. Tal vez se habían quedado dormidos sin darse cuenta, porque era imposible que el tiempo hubiera pasado de otra forma. Comenzaron a dar pasos tambaleantes justo por la orilla del agua, y aunque intentaban moverse con velocidad, el estado inconveniente en que se encontraban no se los permitía. Pronto decidieron tomar un descanso y sentarse. Era mejor que intentaran recuperarse para después seguir. Después de todo, sería mejor el regaño por llegar de noche a sus casas que terminar lesionados en aquel prado, alejados de todos. Ahí, sentados nuevamente a la orilla del río, comenzaron a beber agua de aquel mismo cuerpo de agua, con sus propias manos, intentando reducir los efectos que el alcohol había provocado en ellos. Entre tambaleos, pronto empezaron a escuchar ruidos. Era el crujir de las ramas y las hierbas, como el ruido mismo que hace alguien caminando por aquellas veredas. Ignacio comenzó a gritar. Pensó que era mejor que alguien los encontrara y los sacara de ahí, antes correctamente. De pronto aquellos pasos se acercaron y de entre la hierba, frente a ellos, justo al otro lado del río, vieron salir a un hombre flaco y alto, con un pantalón y una camisa blanca, como de lino. Se veía extraño. De algún modo sus proporciones no eran normales y sus rasgos faciales eran peculiares. Una enorme nariz curva y unas orejas casi puntiagudas sobresalían tremendamente de su amargadísimo rostro, que terminaba en una barba de candado. Aquel hombre se sentó frente a ellos y los observó un poco. ¿Qué hacen aquí?, les preguntó. Aquel hombre que extrañamente les habló con una voz de mujer. Mauricio hizo unos sonidos que denotaban extrañamiento, pero Ignacio, que estaba un poco más sobrio, se talló los ojos intentando verificar que aquel ser enfrente de ellos era un hombre y no una mujer. Quizás se había confundido, pero tras una segunda mirada lo comprobó. Era un hombre. Mire, queremos salir de aquí. No sé si podamos acompañarlo, señor, y la verdad es que también necesitaría que me ayude con mi amigo, dijo Ignacio. Aquel hombre entonces se puso de pie, calmadamente. Inclinó un poco la cabeza y entonces les respondió. Oh, pero ustedes no van a salir de aquí. Y entre risas macabras aquella criatura dio unos pasos para meterse al agua. Su gran altura hacía que el agua solamente le llegara al pecho, y aún con la fuerte corriente parecía no inmutarse en su camino, que se dirigía hacia donde estaban Ignacio y Mauricio. Los ojos de aquel ser se tornaron amarillos
Aquellos dos jóvenes no supieron ni siquiera qué pasó. Tal vez fue la adrenalina, o tal vez toda el agua que habían bebido, pero su borrachera pareció extinguirse. En ese momento comenzaron a correr. Corrieron tropezándose con ramas y plantas, y sin saber cómo ni cuánto corrieron. Al final, pudieron volver a su pueblo. Ambos tocaron a las puertas de sus casas, casi contiguas. Estaban desesperados. A ambos una tunda los esperaba. Ambos jóvenes, después de ese encuentro, cayeron enfermos un par de días. Pero Mauricio, quien había bebido más, tuvo la peor de las suertes. No vivió muchos años. Desarrolló diabetes a partir de aquello y 8 años después falleció, al rehusarse a seguir cuidados de alimentación y salud. Ignacio no murió, pero estuvo bien unos años y después comenzó a decir que aquel hombre lo buscaba en sus sueños, ya siendo un adulto. Una madrugada, una de sus sobrinas lo vio salir de su casa desnudo y vio claramente cómo se internó en la vegetación, en la selva. Nunca lo volvieron a ver. Su familia lo buscó durante mucho tiempo, pero parecía no haber quedado rastro de él. Decían, sin embargo, que Ignacio aún rondaba aquellos parajes de la selva. Para los infortunados que se perdían, ahora él, convertido en una especie de criatura, salía desde la maleza para decirle a la gente que nunca se iría de ahí. Aquel hombre cerró su historia diciéndonos que toda esa zona de la selva veracruzana estaba muy cargada de energía. Decía que la cantidad de ritos y brujerías que practicaban algunas personas en el área había traído desde hace mucho tiempo a esas latitudes, y él siempre estaba buscando almas para llevarse al infierno. Noté cómo Vanessa, mi amiga, se sujetaba cada vez más fuerte de mi brazo, y decidí romper la atención con un chiste que hizo reír a todos. Aquel hombre se despidió diciendo que no saliéramos solos y que no siguiéramos los ruidos de la selva. Creo que muchos de nosotros no lo tomamos en serio y le dijimos adiós, dándolo por loco. Pero en realidad es que algo se rompió en el ambiente esa noche, y por una cosa o por otra, todos decidimos que era mejor irnos a dormir en ese momento, y nos retiramos a nuestras casas de campaña. Estábamos cansados y era buena idea intentar dormir. Un movimiento nos despertó en la madrugada, a Mario y a mí. Eran las 4:30 am, y Vanessa y Bianca, nuestras otras amigas, se habían metido en nuestra casa de campaña. Estaban muy nerviosas y decían que algo les había hecho despertarse. Ambas amigas dijeron que a través de la tela de la casa de campaña algo les había sobado la cabeza en varias ocasiones y había hecho que abrieran los ojos. Vanessa movió los brazos molesta, pidiendo que la dejáramos dormir, creyendo que éramos nosotros, y entonces, al sentir que la rozaba nuevamente, ambas movieron rápidamente su mano, tratando de atrapar y presionar nuestra pierna o nuestras manos. También, a través de la tela de la casa de campaña, ambas lo lograron. Lograron capturar algo, pero pronto se dieron cuenta que no éramos ni Mario ni yo. A través de la tela con sus manos, sintieron una especie de huesos delgados y peludos, como las patas de un animal, que se agitaron furiosas
intentando zafarse. Ambas la soltaron de inmediato y escucharon aquella cosa gruñir horriblemente y alejarse entre la vegetación. Nosotros intentamos calmarlas. Les dijimos que tal vez se trataba de Adonai, nuestro otro compañero. Así que nos levantamos y salimos con las chicas detrás de nosotros. Adonai estaba dormido, y aunque no nos parecía correcto, tuvimos que despertarlo, para que ellos estuvieran convencidas de que en verdad dormía. Con los ojos aún apachurrados por el sueño, Adonai se levantó con nosotros, y los 5 nos quedamos parados afuera de las casas de campaña, contando lo sucedido y tratando de darle una explicación que pudiera tranquilizar a las chicas. Creo que fue justo en el momento en que logramos tranquilizarlas, cuando precisamente habíamos decidido volver a dormir, que unos gritos de hombres se escucharon horribles al fondo de la maleza. Se escuchaban relativamente lejos, pero no lo suficiente como para que pudiéramos despreocuparnos. Fueron tan claros que algunos de los otros campistas salieron de sus casas de campaña, y una de ellas incluso fue a llamar a los vigilantes. Ellos simplemente nos pidieron que no hiciéramos caso y que volviéramos a dormir, pero por supuesto que era muy difícil ignorar aquello. Al final sí volvimos a las casas de campaña, pero no pudimos dormir nuevamente, hasta que los primeros rayos de luz se asomaban en el horizonte. Había sido una noche extraña, pero no volveríamos a pasar por eso. Mis amigas nos pidieron que moviéramos las casas de campaña, y así lo hicimos. Las colocamos ahora en el centro del terreno, pero esa noche de domingo a lunes fuimos, a excepción de los vigilantes, las únicas personas que dormíamos ahí. Aunque bueno, dormir es probablemente lo que menos pudimos hacer. La verdad, nos sorprendió quedarnos solos. Claro, siendo la noche de domingo a lunes, es en realidad muy poco concurrida, pero según habíamos entendido, algunas personas estarían ahí hasta el lunes con nosotros. La verdad es que creo que fueron los gritos de la noche anterior los que los hicieron irse, algunos por temor a lo paranormal y otros tantos por temor a que se tratara de algo humano, tal vez algo criminal, lo que estuviera haciendo gritar a esa persona. Era completamente entendible, pero nosotros nos fiamos de que los guardias nos dijeron que ahí no había ningún peligro. Y claro, con ingenuidad decidimos quedarnos. Probablemente hoy, siendo 10 años más adulto, no lo hubiera hecho jamás. Aprovechamos ese día para caminar al cañón de la Mariposa, y después montar a caballo, un poco. Al final del día, la verdad es que el cansancio y el aburrimiento hizo que nos arrepintiéramos de habernos quedado. Pero ya no había otra opción, debíamos pasar la noche ahí y partir por la mañana. Esta vez quitamos una casa de campaña y nos acomodamos únicamente en 2, ubicando a Adonai con nuestras amigas para hacerla sentir un poco más tranquila. Pero a pesar del agotamiento, creo que ni ellas ni nosotros queríamos acostarnos. Probablemente estar en grupo parecía más seguro y sobreacogedor. Y permanecimos los 5 hasta altas horas de la noche, platicando en aquella pequeña fogata que volvimos a encender. Tras varias horas habíamos decidido retirarnos a dormir, cuando aquellos gritos se escucharon de nuevo. Si la verdad es que esta vez parecían escucharse más lejanos, pero no dejaban de ser perturbadores.
Decidimos en plena conciencia no hacerles caso, incluso lo dijimos en voz alta. Y preferimos entonces retirarnos a nuestras casas de campaña y no salir a menos que fuera absolutamente necesario. Pero antes de poder irnos a dormir, un ruido nuevo nos volvió a helar la sangre. Era un llanto de bebé. Si bien por sí mismo eso ya resultaba extraño, lo era aún más porque este sonido no se escuchaba lejos. De hecho, parecía provenir de la zona de vegetación aledaña al punto en donde habíamos estado durmiendo las noches anteriores. Tendríamos que ignorarlo, supongo. Pero escuchar a un bebé siempre te deja con la duda de que en realidad pudiera ser un pequeñito que alguien hubiera ido a abandonar ahí. Después de todo, era una noche solitaria y quizás alguien había aprovechado para dejar ahí a su hijo. Bianca entonces caminó hacia allá, y no la culpo. Todos teníamos la duda de que en verdad pudiera tratarse de un bebé. Lo único que pudimos hacer los demás fue ir con ella. Al llegar a esa zona de vegetación, aquel ruido se detuvo. Buscamos entre los arbustos y hierbas que había en ese lugar, pero no pudimos encontrar nada. Pronto escuchamos el sonido de las hojas y nuevamente aquel llanto de bebé, como si se encontrara detrás de un árbol que estaba unos 5 metros adelante. Era un árbol muy grande, con un tronco muy grueso. La verdad, todo era muy extraño, así que Vanessa, Mario y yo no queríamos ir a buscar a aquel niño, pero Bianca y Adonai insistieron. A regañadientes fuimos todos hacia allá, pero lo que vimos ahí, las hojas sonaban como si algo se estuviera moviendo, y por un momento yo llegué a creer que en verdad encontraríamos a un desafortunado pequeñito, ahí recostado agitándose por el frío de la noche. Pero al rodear aquel tronco, lo que nos encontramos es probablemente la cosa más inexplicable que alguna vez presenciaré. Detrás de aquel árbol estaba una cabra, la cabra negra, de cuernos blancos, pequeña como si fuera un joven. Bianca, confundida en este momento, hizo una pregunta al aire. Preguntó por el bebé, y es que tenía que estar ahí, pero no pudimos dar ni siquiera un paso más para buscarlo, cuando nuevamente aquella cabrita lloró, pero no lloró como un animal, lo hizo como un bebé. Sin embargo, al hacer ese llanto, tomó un tinte extraño y comenzó a asemejar una especie de risa anormal. Ahí se acabó nuestro campamento. Los 5 empezamos a correr directo, no a nuestras casas de campaña, sino al auto donde terminamos pasando la noche entera, hasta que la luz del día nos permitió ir a recoger todo. Recuerdo el viaje de regreso totalmente impactados, casi en estado de shock, pero alegres de salir de ahí. El lugar exacto lo recuerdo bien, pero prefiero no decirlo. Tal vez ni siquiera sea común ese tipo de cosas ahí, pero a nosotros nos tocó la mala suerte de vivirlo. Y bueno, francamente, no me gustaría poner en riesgo a ningún curioso que quiera ir a pasar la noche, esperando encontrar algo diabólico.